Hola a todos, y bienvenidos una vez más a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película clásica de fantasía y aventuras que marcó a toda una generación, Conan the Destroyer. Esta película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, nos lleva nuevamente al oscuro y peligroso mundo de Conan, un guerrero bárbaro que debe enfrentarse a magia negra, monstruos gigantes, traiciones y batallas épicas. Pero la gran pregunta es, ¿realmente esta secuela está a la altura de la primera película? ¿O solamente es una aventura entretenida llena de acción y nostalgia? En esta review vamos a analizar absolutamente todo: la historia, las actuaciones, los efectos especiales, los personajes, las escenas de combate, y también veremos si esta película todavía vale la pena en la actualidad. Conan the Destroyer tiene un estilo muy especial, típico del cine de fantasía de los años 80. Aquí encontramos espadas, templos antiguos, criaturas extrañas y un mundo lleno de misterio. Además, veremos cómo Arnold Schwarzenegger continúa construyendo uno de los personajes más icónicos de su carrera cinematográfica. También hablaremos sobre el tono más ligero y aventurero de esta secuela, algo que dividió bastante a los fanáticos. Así que prepárense para regresar al mundo iborio de Conan, porque hoy, en Remán Critica, vamos a descubrir si esta película es un clásico infravalorado o simplemente una secuela entretenida pero inferior a la original. Si les gustan las películas de fantasía, acción y aventuras épicas, entonces este video es para ustedes. Comencemos. Conan the Destroyer es una película de fantasía y aventuras que continúa la historia del guerrero bárbaro Conan, interpretado por Arnold Schwarzenegger. La historia se desarrolla en un mundo lleno de magia oscura, reinos antiguos, criaturas sobrenaturales y luchas por el poder. Después de las violentas experiencias vividas en la primera aventura, Conan se ha convertido en un guerrero más sabio y respetado, aunque sigue siendo un hombre marcado por la pérdida y la búsqueda constante de gloria. La película comienza mostrando a Conan acompañado por su fiel amigo Malak, un ladrón astuto y oportunista que suele meterse en problemas, pero que también aporta momentos de humor durante el viaje. Ambos vagan por tierras peligrosas mientras buscan nuevas aventuras y tesoros. La tranquilidad relativa de Conan termina cuando es convocado por la reina Taramis, una gobernante poderosa y misteriosa que vive en un lujoso palacio lleno de intrigas. La reina le propone una misión aparentemente sencilla, pero extremadamente peligrosa: escoltar a la joven princesa Yenna hasta un castillo lejano, donde deberá recuperar un antiguo cuerno mágico llamado el Cuerno de Dagoth. Según la reina, si la misión se cumple, Conan recibirá una recompensa extraordinaria. La soberana promete devolverle la vida a Valeria, la mujer que Conan amó profundamente y cuya muerte todavía le causa dolor. Aunque Conan sospecha de las verdaderas intenciones de Taramis, el deseo de recuperar a su amada es tan fuerte que finalmente acepta la tarea. La princesa Yenna resulta ser una joven inocente, caprichosa y muy diferente de Conan. Ella ha vivido protegida toda su vida y apenas comprende el peligro real del mundo exterior. Además, está acompañada por su estricta guardaespaldas Sula y por el poderoso guerrero Bombaata, un hombre gigantesco y silencioso que jura lealtad absoluta a la reina Taramis. Conan y sus compañeros pronto descubren que el viaje será mucho más complicado de lo esperado. A medida que avanzan por regiones salvajes, enfrentan emboscadas, monstruos y enemigos humanos que desean impedir que lleguen a su destino. Uno de los primeros grandes desafíos ocurre cuando el grupo entra en una fortaleza antigua, llena de trampas y guardianes sobrenaturales. Allí deben encontrar una llave mágica necesaria para abrir el santuario donde se encuentra el Cuerno de Dagoth. La secuencia muestra a Conan usando toda su fuerza y habilidad en combate, mientras sus compañeros intentan sobrevivir a criaturas extrañas y mecanismos mortales. El ambiente oscuro del lugar recuerda constantemente que la magia en este universo suele estar asociada con la muerte y la corrupción. Conan demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los guerreros más temidos de la era iboria. Durante el viaje, también aparece un personaje importante llamado Akiro, un mago oriental y viejo amigo de Conan. Akiro aporta sabiduría, conocimientos mágicos y cierta serenidad al grupo. Aunque no posee la fuerza física de Conan, su inteligencia resulta esencial para resolver problemas relacionados con hechizos y antiguos secretos. Él percibe desde el principio que la misión está rodeada de mentiras y peligros ocultos. Sus advertencias, sin embargo, no siempre son escuchadas,
porque Conan sigue obsesionado con la posibilidad de recuperar a Valeria. A medida que avanzan hacia el templo donde se encuentra el cuerno mágico, las tensiones entre los miembros del grupo aumentan. Bombata actúa de manera sospechosa y constantemente vigila a Jenna con una actitud excesivamente protectora. Poco a poco se revela que la reina Taramis tiene un plan secreto. Después de obtener el cuerno de Dagot, Jenna debe ser sacrificada para despertar al dios dormido Dagot y otorgar a la reina un poder inmenso. Bombata recibió órdenes directas de asegurarse de que la princesa llegue viva al ritual, pero también de eliminar a Conan y a sus amigos una vez que hayan cumplido su función. Mientras tanto, Jenna empieza a sentir admiración y afecto por Conan. La joven princesa ve en él a un héroe fuerte y noble, muy distinto de los hombres manipuladores de la corte. Conan, sin embargo, la trata con distancia, debido a la diferencia de edad y porque su corazón todavía pertenece al recuerdo de Valeria. Esta relación crea momentos emotivos dentro de la película, mostrando una faceta más humana y protectora del guerrero bárbaro. Aunque Conan suele ser recordado por su brutalidad en combate, aquí también aparece como alguien capaz de sentir compasión y responsabilidad hacia los demás. Finalmente, el grupo logra entrar en el templo sagrado donde está escondido el cuerno de Dagot. El lugar está protegido por extrañas criaturas y por un gigantesco monstruo que custodia el artefacto. La batalla es intensa y peligrosa. Conan lucha ferozmente utilizando su espada, mientras sus compañeros intentan sobrevivir al caos. Después de enormes esfuerzos, consiguen recuperar el cuerno. Sin embargo, la victoria dura poco, porque las verdaderas intenciones de la reina comienzan a salir a la luz. Bombata intenta traicionar al grupo y asegurarse de que Jenna sea llevada al sacrificio. Conan descubre entonces que la promesa de revivir a Valeria era solamente una mentira diseñada para manipularlo. La reina nunca tuvo intención de cumplir su palabra. Este descubrimiento llena de rabia al bárbaro, quien comprende que ha sido utilizado desde el principio. La traición representa uno de los momentos más importantes de la película, porque obliga a Conan a enfrentar nuevamente su dolor y aceptar que no puede cambiar el pasado. La posibilidad de recuperar a Valeria había alimentado sus esperanzas, pero ahora entiende que debe seguir adelante sin vivir atrapado por la pérdida. El clímax de la historia ocurre cuando Jenna es llevada al altar, donde el dios Dagot será despertado mediante un sacrificio sangriento. El ritual se desarrolla en un enorme templo oscuro iluminado por fuego y rodeado de sacerdotes fanáticos. Conan y sus aliados luchan desesperadamente para salvar a la princesa antes de que sea demasiado tarde. Durante la batalla, el dios Dagot despierta parcialmente y se transforma en una monstruosa criatura sobrenatural llena de furia destructiva. El monstruo comienza a atacar indiscriminadamente, demostrando que las fuerzas oscuras jamás pueden ser controladas completamente por quienes buscan utilizarlas. La pelea final contra Dagot es espectacular y caótica. Conan enfrenta a la criatura usando toda su fuerza, mientras el templo se desmorona a su alrededor. Sus amigos también participan en la lucha, tratando de proteger a Jenna y escapar del desastre. Akiro utiliza magia para debilitar al monstruo, mientras Zula demuestra gran valentía en combate. Incluso Malak, a pesar de ser cobarde y egoísta en muchos momentos, ayuda al grupo cuando la situación se vuelve desesperada. La unión entre los personajes permite resistir el poder devastador de Dagot. Conan finalmente logra destruir al monstruo en una batalla brutal. El templo comienza a derrumbarse completamente, y los sobrevivientes escapan apenas a tiempo. La reina Taramis pierde el control de su plan y muere víctima de su propia ambición. La película deja claro que la búsqueda obsesiva de poder conduce inevitablemente a la destrucción. Conan, por su parte, sale victorioso físicamente, pero también experimenta un cambio emocional importante. Ha aprendido que no puede vivir aferrado a promesas imposibles ni depender de la magia para recuperar lo perdido. Después de la batalla final, Jenna asciende al trono como nueva reina. Aunque siente cariño por Conan, entiende que él pertenece a otro tipo de vida: la aventura, la guerra y la libertad. Conan rechaza quedarse en la corte y decide continuar su camino como guerrero errante. Este final refleja uno de los temas centrales de la película: el héroe solitario que nunca encuentra descanso permanente y que siempre sigue adelante hacia nuevas batallas y desafíos. En comparación con la película anterior, esta secuela tiene un tono menos oscuro y más aventurero. Hay más momentos de humor, especialmente gracias al personaje de Malak,
y también una mayor presencia de elementos fantásticos clásicos, como monstruos gigantes, templos mágicos y rituales sobrenaturales. Sin embargo, la esencia del personaje principal permanece intacta. Conan sigue siendo un hombre impulsado por el honor, la fuerza y la supervivencia, en un mundo cruel donde la traición y la violencia son constantes. La actuación de Arnold Schwarzenegger contribuye enormemente al carisma del personaje. Aunque Conan habla poco, su presencia física y su manera de enfrentar el peligro transmiten autoridad y determinación. La película aprovecha la imagen imponente del actor para convertirlo en un héroe casi legendario, capaz de enfrentarse tanto a ejércitos humanos como a criaturas monstruosas. Además, las escenas de acción y los combates con espada son uno de los aspectos más recordados de la producción. Otro elemento importante es la ambientación visual. Los escenarios muestran ruinas antiguas, palacios majestuosos, cavernas misteriosas y paisajes desérticos que ayudan a crear un mundo épico y fantástico. La música también aporta intensidad y emoción a las escenas más importantes, especialmente durante las batallas y los momentos relacionados con la magia oscura. Todo esto contribuye a que la película mantenga una atmósfera de aventura constante. La relación entre Conan y sus compañeros también resulta significativa. Aunque comienza como un hombre solitario, motivado únicamente por la posibilidad de recuperar a Valeria, poco a poco vuelve a formar lazos de amistad y lealtad con quienes lo acompañan. Esta evolución emocional muestra que Conan no es solamente un guerrero brutal, sino también alguien capaz de preocuparse por los demás. Al final de la historia, su decisión de salvar a Jenna y enfrentarse a Dagot demuestra que ha recuperado parte de su humanidad. En esencia, Conan the Destroyer es una historia de aventura épica, donde el heroísmo se mezcla con la magia y la traición. La película explora temas como el poder, la pérdida, la ambición y la redención personal. Aunque tiene un tono más ligero que su predecesora, sigue ofreciendo escenas memorables de acción y fantasía que consolidaron al personaje de Conan como uno de los héroes más famosos del cine fantástico de los años 80. Conan the Destroyer reúne a un elenco muy variado que combina actores de acción, modelos, deportistas y artistas con gran presencia física. La película necesitaba intérpretes capaces de transmitir fuerza, misterio y carisma dentro de un mundo fantástico lleno de magia, violencia y aventuras épicas. Cada personaje cumple una función importante en el desarrollo de la historia y aporta una energía diferente al grupo protagonista. Aunque el centro de la película es Conan, el resto del reparto ayuda a construir una aventura coral, donde cada integrante tiene momentos decisivos durante el viaje. El actor más importante de la película es Arnold Schwarzenegger, quien interpreta a Conan. Su trabajo en la película consiste en dar vida a un guerrero bárbaro fuerte, silencioso y determinado. Schwarzenegger ya era famoso por su impresionante físico y por su presencia dominante en pantalla, elementos que encajaban perfectamente con el personaje creado originalmente en las historias de fantasía heroica. En esta secuela, su interpretación muestra a un Conan más experimentado y menos salvaje que en la película anterior. Aunque sigue siendo brutal en combate, también demuestra más humanidad y capacidad para proteger a otros personajes. El trabajo de Schwarzenegger va mucho más allá de simplemente aparecer musculoso frente a la cámara. Durante toda la película, debe transmitir emociones profundas con pocas palabras. Conan es un hombre marcado por la pérdida de Valeria y motivado por el deseo de recuperarla. El actor logra expresar tristeza, furia y desconfianza, principalmente mediante gestos, miradas y lenguaje corporal. Además, participa en numerosas escenas de acción física muy exigentes, incluyendo peleas con espadas, combates contra monstruos y secuencias peligrosas en escenarios complicados. Su presencia convierte a Conan en una figura casi mítica, alguien que parece más grande que la vida misma. Otro miembro importante del reparto es Grace Jones, quien interpreta a Zula. Este personaje es una guerrera feroz y extremadamente leal que se une al grupo de Conan durante la aventura. Grace Jones aporta una energía única al papel gracias a su apariencia intimidante, su personalidad dominante y su estilo físico agresivo. Zula no es presentada como una mujer frágil o dependiente, sino como una combatiente capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. Su personaje rompe muchos estereotipos tradicionales de las películas de fantasía de aquella época. El trabajo de Grace Jones destaca especialmente en las escenas de combate.
La actriz utiliza movimientos intensos y una actitud desafiante que hacen creíble a su personaje como guerrera experimentada. También aporta una presencia visual muy poderosa, debido a su imagen extravagante y su forma de actuar llena de seguridad. Aunque Zula tiene menos diálogos que otros personajes, su personalidad queda clara desde el primer momento. Ella representa la valentía, la independencia y la lealtad absoluta hacia sus compañeros. Además, la química entre Jones y Schwarzenegger ayuda a fortalecer la dinámica del grupo protagonista. Olivia Dabo interpreta a la princesa Jenna, uno de los personajes centrales de la historia. Jenna es una joven noble que debe participar en una peligrosa misión sin comprender completamente los riesgos que enfrenta. Olivia Dabo realiza un trabajo importante, mostrando la evolución emocional de la princesa. Al principio, Jenna parece ingenua, consentida y vulnerable, debido a su vida protegida en el palacio. Sin embargo, a medida que avanza la aventura, empieza a desarrollar más valentía y madurez. La actuación de Olivia Dabo aporta inocencia y sensibilidad a la película. Su personaje funciona como contraste frente a Conan y los demás guerreros endurecidos por la violencia. Jenna observa el mundo con curiosidad y fascinación, mientras que Conan lo ve como un lugar cruel y peligroso. Esta diferencia crea varias escenas interesantes entre ambos personajes. Además, la actriz logra transmitir la admiración que Jenna siente hacia Conan, sin convertir la relación en algo exagerado. Su interpretación ayuda a humanizar la historia y añade momentos emotivos dentro de la aventura fantástica. Otro actor relevante es Will Chamberlain, quien interpreta a Bombata. Chamberlain era mundialmente conocido como una leyenda del baloncesto antes de participar en la película, y su enorme estatura física lo convertía en una presencia ideal para el personaje. Bombata es un poderoso guerrero encargado de proteger a Jenna, aunque en realidad trabaja secretamente para la reina Taramis. El actor utiliza su tamaño y fuerza para crear un personaje intimidante y amenazador. El trabajo de Chamberlain se basa principalmente en transmitir autoridad física. Aunque no tiene una interpretación muy emocional, su presencia visual resulta impresionante. Cada vez que aparece en pantalla, parece un rival capaz de desafiar incluso a Conan. Esto era importante porque la película necesitaba personajes físicamente imponentes para mantener la sensación épica de la historia. Además, el conflicto entre Bombata y Conan genera tensión constante durante el viaje, especialmente cuando comienzan a revelarse las verdaderas intenciones de la reina. Mako interpreta al mago Akiro, uno de los personajes más sabios y carismáticos de la película. Akiro funciona como guía espiritual y consejero dentro del grupo. Mako aporta serenidad y experiencia al personaje, equilibrando la brutalidad de Conan con inteligencia y reflexión. El actor utiliza una actuación calmada y expresiva para representar a un hombre que entiende los peligros de la magia y las ambiciones humanas. El papel de Akiro es fundamental porque introduce muchos elementos mágicos y filosóficos dentro de la historia. Mientras Conan suele resolver problemas mediante la fuerza, Akiro utiliza conocimiento y sabiduría. Mako logra convertirlo en un personaje entrañable gracias a su tono de voz, su sentido del humor y su actitud protectora hacia el grupo. Además, su química con Schwarzenegger ayuda a mostrar una amistad basada en el respeto mutuo. Aunque Akiro no participa tanto en la acción física, su presencia aporta profundidad emocional y narrativa a la película. Tracy Walter interpreta a Malak, el ladrón cómico que acompaña a Conan. Malak sirve como alivio humorístico dentro de una historia llena de monstruos, batallas y magia oscura. El personaje suele actuar de manera cobarde, egoísta y nerviosa, pero también demuestra lealtad hacia sus amigos cuando las circunstancias se vuelven realmente peligrosas. Tracy Walter realiza un trabajo efectivo utilizando expresiones exageradas, comentarios sarcásticos y reacciones divertidas frente al peligro. La función de Malak es importante porque ayuda a equilibrar el tono de la película. Sin él, la historia podría resultar demasiado seria o pesada. Walter consigue crear momentos humorísticos sin destruir completamente la atmósfera épica. Además, el personaje representa al hombre común dentro de un grupo de guerreros y héroes extraordinarios. Su miedo y torpeza hacen que el público pueda identificarse más fácilmente con él. Aunque Malak parece inútil en ciertos momentos, finalmente demuestra valentía cuando sus amigos lo necesitan. La antagonista principal de la película es la reina Taramis, interpretada por Sarah Douglas. Taramis es una gobernante manipuladora que utiliza mentiras y magia para conseguir poder absoluto. Sarah Douglas
realiza una interpretación elegante y amenazante, mostrando a una mujer capaz de controlar a otros mediante inteligencia y crueldad. La actriz transmite frialdad emocional y ambición desde sus primeras escenas. El trabajo de Douglas es esencial porque la película necesita una villana convincente que represente la corrupción del poder. Taramis manipula a Conan, aprovechándose de su dolor por la muerte de Valeria, lo que demuestra su capacidad para explotar las debilidades humanas. La actriz utiliza una voz firme y una actitud calculadora para construir un personaje peligroso, incluso sin necesidad de luchar físicamente. Su presencia en pantalla añade intriga política y oscuridad a la historia. También aparece Pat Roach en el papel de Thoth Amon, un personaje relacionado con la magia oscura y los antiguos secretos del mundo iborio. Aunque su participación no es tan extensa como la de otros actores principales, aporta intensidad a las escenas relacionadas con rituales y amenazas sobrenaturales. Pat Roach era conocido por interpretar personajes físicamente intimidantes en películas de aventuras, y aquí utiliza nuevamente su presencia imponente para reforzar la sensación de peligro. La química entre todos los actores es uno de los aspectos más importantes de la película. Aunque cada personaje tiene objetivos y personalidades diferentes, juntos forman un grupo equilibrado que mantiene el interés de la aventura. Conan representa la fuerza y el liderazgo, Akiro la sabiduría, Zula la valentía, Malak el humor, Jena la inocencia y Bombata la amenaza interna. Esta combinación permite que la historia tenga momentos de acción, emoción, tensión y comedia. Otro aspecto destacable del reparto es cómo los actores utilizan su presencia física para encajar dentro del género de fantasía heroica. La película pertenece a un estilo cinematográfico donde los personajes suelen parecer figuras legendarias. Schwarzenegger y Chamberlain destacan especialmente por sus enormes físicos, mientras que Grace Jones aporta una imagen exótica y poderosa. Incluso los vestuarios y peinados ayudan a reforzar las características únicas de cada personaje. Las escenas de acción exigieron mucho trabajo físico por parte del elenco. Los actores participaron en entrenamientos con espadas, coreografías de combate y secuencias peligrosas en exteriores. Schwarzenegger y Grace Jones realizaron numerosas escenas intensas que requerían coordinación y resistencia física. Esto contribuye a que las peleas se sientan más reales y espectaculares. En lugar de depender únicamente de efectos especiales, la película utiliza el esfuerzo físico de sus actores para crear impacto visual. La interpretación colectiva también ayuda a construir el tono aventurero de la película. A diferencia de historias más oscuras o violentas, esta secuela apuesta por una dinámica grupal, donde los personajes discuten, cooperan y viajan juntos enfrentando diferentes desafíos. El reparto logra transmitir la sensación de compañeros de aventura, que aprenden a confiar unos en otros, pese a sus diferencias. En términos emocionales, el trabajo de Schwarzenegger resulta especialmente importante porque Conan debía evolucionar respecto a la película anterior. Aquí no es solamente un guerrero vengativo, también es un protector y un líder. Su relación con Jena y sus conversaciones con Akiro muestran un personaje más reflexivo. Esto permite que el público vea una faceta distinta del héroe bárbaro sin perder la esencia salvaje que lo caracteriza. La película también se beneficia de la diversidad de estilos interpretativos dentro del elenco. Algunos actores trabajan desde la intensidad física, como Chamberlain y Jones, mientras otros destacan más por la expresión emocional o el humor, como Walter y Mako. Esta mezcla mantiene la narrativa dinámica y evita que todos los personajes se sientan iguales. En conjunto, el elenco de Conan the Destroyer logra crear una aventura entretenida y memorable, gracias a la combinación de acción, carisma y fantasía. Cada actor aporta elementos únicos que enriquecen la historia y ayudan a construir un universo lleno de héroes, villanos, magia y criaturas sobrenaturales. Aunque la película está claramente dominada por la presencia imponente de Arnold Schwarzenegger, el resto del reparto cumple un papel fundamental para dar vida al mundo de Conan y convertir la película en un clásico del cine fantástico de los años 80. Conan the Destroyer es una película de fantasía y aventuras que ocupa un lugar interesante dentro del cine de los años 80. Aunque muchas veces vive a la sombra de su predecesora, sigue siendo una producción entretenida que mezcla acción, magia, monstruos y héroes musculosos en un mundo lleno de peligros. La película continúa las aventuras del guerrero bárbaro Conan, interpretado nuevamente por Arnold Schwarzenegger, y apuesta por una experiencia más ligera y aventurera que la primera entrega.
La gran pregunta para muchos espectadores es si realmente vale la pena verla hoy en día. La respuesta depende bastante de lo que uno espera encontrar en una película de fantasía clásica. Uno de los aspectos más importantes al analizar esta película es entender su tono. Mientras la primera película de Conan tenía una atmósfera más oscura, violenta y filosófica, esta secuela opta por un enfoque más comercial y accesible. Aquí hay más humor, más personajes secundarios carismáticos y una sensación constante de aventura, similar a las historias clásicas de espada y brujería. Algunas personas consideran esto una debilidad, porque sienten que la película perdió parte de la seriedad épica de la original. Sin embargo, otros espectadores disfrutan precisamente ese cambio, porque convierte la experiencia en algo más divertido y dinámico. La actuación de Arnold Schwarzenegger es uno de los principales motivos por los cuales la película sigue siendo recordada. Schwarzenegger ya se había consolidado como una estrella de acción gracias a su impresionante presencia física y su capacidad para dominar la pantalla, incluso cuando habla poco. En esta película, interpreta a un Conan más maduro y experimentado. Aunque el personaje continúa siendo brutal en combate, también demuestra una faceta más humana y protectora. Schwarzenegger logra transmitir fuerza y carisma de manera natural, algo esencial para que el espectador crea que Conan realmente puede enfrentarse a monstruos gigantes y sobrevivir a situaciones imposibles. Visualmente, la película tiene muchos elementos atractivos para los amantes de la fantasía clásica. Los escenarios incluyen templos antiguos, cavernas oscuras, castillos misteriosos y paisajes salvajes que ayudan a crear un mundo fantástico muy particular. A diferencia de muchas producciones modernas llenas de efectos digitales, aquí predominan los decorados físicos, el maquillaje y las criaturas construidas artesanalmente. Esto le da a la película una textura especial y una sensación auténtica que muchos fanáticos del cine ochentero valoran muchísimo. La dirección artística también merece reconocimiento, porque consigue construir un universo coherente y lleno de personalidad. Los vestuarios, las armas y las criaturas reflejan claramente la estética de fantasía heroica típica de aquella época. Todo parece exagerado y teatral, pero justamente eso forma parte del encanto de la película. El mundo de Conan nunca intenta parecer realista. Busca sentirse mítico y legendario, como una historia contada alrededor de una fogata. Otro aspecto positivo es la variedad de personajes secundarios. La película no se centra únicamente en Conan, sino que forma un grupo de aventureros con habilidades y personalidades diferentes. Zula, interpretada por Grace Jones, aporta fuerza y presencia física. Akiro, interpretado por Mako, introduce sabiduría y elementos mágicos. Malak añade humor y torpeza, mientras que la princesa Yena representa inocencia y vulnerabilidad. Esta combinación ayuda a mantener la historia entretenida, porque constantemente existen interacciones diferentes entre los personajes. Grace Jones merece una mención especial, porque su personaje tiene una energía muy distinta a la mayoría de figuras femeninas de las películas de fantasía de los años 80. Zula no está ahí solamente como acompañante o interés romántico. Es una guerrera agresiva y valiente que participa directamente en las batallas y demuestra gran habilidad física. Su apariencia y actitud aportan originalidad al grupo protagonista. La película también funciona bastante bien en términos de entretenimiento puro. Hay peleas con espada, persecuciones, criaturas monstruosas, magia oscura y templos llenos de trampas. La historia avanza constantemente hacia nuevos desafíos, por lo que rara vez se siente aburrida. Cada segmento del viaje introduce un peligro diferente, lo que mantiene el ritmo dinámico. Aunque la trama no es extremadamente compleja, sí logra ofrecer suficientes momentos emocionantes para mantener el interés del público. Sin embargo, la película también tiene debilidades claras. La principal crítica que muchos espectadores hacen es que nunca alcanza la profundidad emocional ni la intensidad épica de la primera película de Conan. La original tenía una atmósfera más seria y brutal, además de reflexiones sobre la venganza, el dolor y la supervivencia. Esta secuela simplifica bastante esos elementos para enfocarse más en la aventura familiar. Como resultado, algunos fanáticos consideran que perdió parte de la identidad que hacía especial al personaje. El guión, aunque entretenido, resulta bastante predecible en varios momentos. Desde el principio, es fácil sospechar que la reina Taramis oculta malas intenciones y que la misión no será tan simple como parece.
Algunos personajes secundarios tampoco tienen demasiado desarrollo profundo. Sus funciones dentro de la historia son claras, pero muchas veces actúan más como arquetipos clásicos de fantasía que como personas complejas. Esto no necesariamente arruina la experiencia, aunque sí limita el impacto emocional de ciertas escenas. Otro aspecto que puede dividir opiniones son los efectos especiales. Para estándares modernos, algunas criaturas y secuencias visuales pueden parecer anticuadas o incluso algo ridículas. Sin embargo, muchos espectadores sienten nostalgia por ese estilo artesanal del cine ochentero. Los monstruos construidos mediante maquillaje y animatrónicos tienen una personalidad especial que los efectos digitales modernos no siempre consiguen replicar. Todo depende de la disposición del espectador para aceptar las limitaciones tecnológicas de la época. La música juega un papel importante en la película y ayuda enormemente a crear la sensación épica. Las escenas de batalla y los momentos relacionados con la magia ganan intensidad gracias a la banda sonora. Aunque quizás no alcanza el nivel legendario de la música de la primera entrega, sigue contribuyendo mucho a la atmósfera aventurera. La combinación de música heroica y escenarios fantásticos hace que algunas secuencias resulten memorables incluso décadas después de su estreno. Uno de los elementos más interesantes de la película es cómo representa la fantasía heroica clásica. Antes de que sagas modernas dominaran el género, películas como esta definían la imagen popular de los guerreros bárbaros, los hechiceros oscuros y las aventuras épicas llenas de monstruos. Verla hoy es también una forma de observar cómo funcionaba el cine fantástico de los años 80. Hay un encanto ingenuo y exagerado que muchas producciones modernas ya no poseen. La química entre los personajes ayuda mucho al entretenimiento general. Conan funciona bien como líder silencioso, rodeado de compañeros más expresivos. Las conversaciones entre Akiro y Conan añaden sabiduría y humor, mientras que Malak aporta momentos cómicos que alivian la tensión. Incluso las discusiones internas del grupo contribuyen a que el viaje se sienta más humano y menos mecánico. El personaje de Conan también tiene cierta evolución emocional interesante. Aunque la película no profundiza tanto como podría, sí muestra a un hombre que todavía vive marcado por la pérdida de Valeria. La promesa de revivirla es lo que impulsa inicialmente toda la aventura. Cuando descubre la traición de la reina, Conan debe aceptar nuevamente que el pasado no puede cambiarse. Esto añade una pequeña dimensión trágica al héroe bárbaro. En cuanto a la acción, la película cumple bastante bien con lo que promete. Las peleas son físicas y directas, algo típico del cine de acción de los 80. Schwarzenegger y el resto del elenco participan en combates intensos utilizando espadas, lanzas y fuerza bruta. Aunque las coreografías no son tan rápidas o complejas como en el cine moderno, tienen impacto gracias al tamaño y presencia de los actores. La película también destaca por no tomarse demasiado en serio todo el tiempo. A diferencia de otras historias de fantasía extremadamente solemnes, aquí existe un tono aventurero relajado que hace más fácil disfrutar la experiencia sin analizar cada detalle. Esto puede ser visto tanto como una ventaja como una desventaja. Quienes buscan profundidad narrativa tal vez salgan decepcionados, pero quienes simplemente desean una aventura entretenida probablemente la disfruten bastante. Entonces, ¿vale la pena verla? Para los fanáticos de la fantasía clásica, la respuesta probablemente sea sí. La película ofrece exactamente lo que promete: espadas, monstruos, magia y héroes legendarios. No intenta ser una obra filosófica compleja ni un drama emocional profundo. Su objetivo principal es entretener mediante aventura y espectáculo visual. Dentro de ese propósito, funciona razonablemente bien. También vale la pena para quienes disfrutan la carrera de Arnold Schwarzenegger. La película pertenece a la etapa en que Schwarzenegger estaba construyendo su imagen como gran estrella de acción. Verlo interpretando a Conan permite entender por qué se convirtió en un ícono del cine de los años 80. Su presencia física y su carisma dominan gran parte de la película. Por otro lado, personas que prefieren fantasía más seria, compleja o moderna podrían sentir que la película es demasiado simple o anticuada. Comparada con producciones actuales llenas de efectos digitales avanzados y narrativas complejas, esta secuela puede parecer ingenua. Sin embargo, juzgarla únicamente con estándares modernos sería injusto, porque pertenece a una época muy distinta del cine fantástico. Otro motivo por el que muchos espectadores siguen apreciándola es la nostalgia. Para quienes crecieron viendo películas de aventuras de los años 80, Conan the Destroyer
representa una experiencia clásica llena de imaginación y espectáculo. Tiene ese estilo exagerado y colorido característico de muchas producciones de la época. Incluso sus imperfecciones forman parte de su encanto. En conclusión, Conan the Destroyer no es una película perfecta, pero sí es una aventura muy entretenida para quienes disfrutan el género de fantasía heroica. Tiene acción constante, personajes memorables, escenarios llamativos y la poderosa presencia de Arnold Schwarzenegger como protagonista. Aunque es menos oscura y profunda que la primera película, compensa eso con un tono más dinámico y accesible. Si alguien busca una experiencia épica llena de monstruos, magia y combates clásicos de espada, definitivamente puede disfrutarla. Pero si espera una narrativa extremadamente sofisticada o efectos modernos impresionantes, probablemente no sea la película ideal. Conan the Destroyer pertenece a una época muy especial del cine fantástico. Una era en la que los efectos visuales dependían más de la creatividad artesanal que de las computadoras modernas. Cuando la película fue producida en los años 80, el CGI todavía estaba en una etapa extremadamente limitada y experimental. Por eso, gran parte de la magia visual de la película fue creada mediante efectos prácticos, maquillaje, miniaturas, animatrónicos, dobles de acción y técnicas cinematográficas tradicionales. Este detalle es muy importante porque define completamente la apariencia y el estilo visual de la película. Hoy en día, muchas personas están acostumbradas a los efectos digitales hiperrealistas del cine moderno. Sin embargo, en Conan the Destroyer, los efectos especiales funcionan de una manera totalmente diferente. La película apuesta por crear un mundo físico y tangible, donde los actores realmente interactúan con escenarios, criaturas y objetos reales. Esto hace que el universo de Conan tenga una sensación más auténtica y pesada, algo que muchos fanáticos consideran uno de sus mayores encantos. Uno de los aspectos más impresionantes del trabajo visual de la película es el diseño de criaturas. Durante la aventura aparecen monstruos gigantes, guardianes sobrenaturales y entidades mágicas que fueron construidas utilizando técnicas prácticas. Los artistas de efectos especiales diseñaron trajes completos, cabezas mecánicas y estructuras animatrónicas para dar vida a estas criaturas. Aunque actualmente algunos efectos pueden parecer antiguos, todavía transmiten una personalidad visual muy fuerte, porque eran objetos físicos reales presentes durante el rodaje. El monstruo más importante de la película es Dagoth, la criatura demoníaca que aparece durante el clímax final. Dagoth representa uno de los mayores esfuerzos de efectos especiales dentro de la producción. El diseño de la criatura combina maquillaje prostético, estructuras mecánicas y técnicas de iluminación para crear una presencia monstruosa e intimidante. El resultado puede parecer exagerado desde una perspectiva moderna, pero dentro del contexto de los años 80, era una secuencia visual bastante ambiciosa. La batalla final contra Dagoth demuestra claramente cómo funcionaban los efectos visuales en esa época. En lugar de depender de animación digital, los cineastas utilizaron múltiples técnicas combinadas. Algunas escenas muestran partes mecánicas del monstruo moviéndose físicamente frente a la cámara, mientras otras utilizan edición rápida, humo, fuego y ángulos oscuros para aumentar la sensación de peligro. Este estilo práctico crea una experiencia diferente al CGI moderno, porque los actores realmente están luchando contra una estructura física. Otro elemento importante del VFX de la película es el uso de maquillaje prostético. Muchos personajes y criaturas tienen diseños elaborados creados mediante capas de látex, pintura y prótesis faciales. Los artistas de maquillaje trabajaron intensamente para construir un mundo lleno de magia oscura y razas extrañas. Este trabajo artesanal ayuda a que la película tenga una identidad visual muy marcada. Cada criatura parece pertenecer realmente al universo iborio de Conan. Los escenarios también juegan un papel fundamental en la experiencia visual. Gran parte de los templos, palacios y cavernas fueron construidos físicamente en sets reales. Esto era habitual en las películas de fantasía de aquella época, porque no existían herramientas digitales capaces de generar mundos enteros mediante computadora. Como resultado, los decorados de la película tienen textura, profundidad y presencia física auténtica. El diseño de producción crea una atmósfera épica, utilizando enormes columnas, esculturas gigantes, altares oscuros y pasillos llenos de fuego. Los escenarios reflejan un mundo antiguo,
dominado por civilizaciones misteriosas y magia prohibida. La cámara aprovecha estos decorados para transmitir grandeza visual, especialmente durante las secuencias dentro de templos y fortalezas antiguas. Otro aspecto interesante es la fotografía de la película. La iluminación fue utilizada estratégicamente para ocultar limitaciones técnicas y aumentar el impacto de los efectos especiales. Muchas escenas mágicas ocurren en ambientes oscuros, iluminados por antorchas, fuego o luces de colores intensos. Esto ayuda a crear misterio y también permite que ciertas criaturas parezcan más aterradoras sin mostrar completamente todos sus detalles. La cinematografía contribuye mucho a que los efectos prácticos funcionen correctamente. Los directores de fotografía de los años 80 entendían perfectamente cómo usar sombras, humo y ángulos específicos para potenciar criaturas mecánicas o maquillajes complejos. En varias escenas de Conan the Destroyer se nota claramente esta estrategia. Las criaturas rara vez aparecen bajo una iluminación completamente clara. Normalmente están envueltas en oscuridad o movimiento constante. En cuanto al CGI, es importante aclarar que la película prácticamente no utiliza gráficos generados por computadora como los conocemos actualmente. En 1984, la tecnología CGI todavía estaba muy lejos de convertirse en una herramienta común para el cine comercial. Algunas producciones experimentales comenzaban a utilizar imágenes digitales simples, pero películas como Conan dependían casi totalmente de métodos tradicionales. Por eso, técnicamente hablando, el CGI de la película es mínimo o inexistente comparado con estándares modernos. Sin embargo, sí existen algunos efectos ópticos y composiciones visuales creadas mediante técnicas cinematográficas avanzadas para la época. Estas incluyen superposiciones de imagen, transparencias, humo artificial, miniaturas y efectos de iluminación diseñados para representar magia y energía sobrenatural. Aunque hoy estos efectos puedan parecer simples, en aquel momento requerían gran precisión técnica y mucho trabajo manual. La magia dentro de la película es representada principalmente mediante iluminación especial, sonidos atmosféricos y efectos ópticos tradicionales. Cuando aparecen rituales o fuerzas sobrenaturales, la imagen utiliza colores intensos, humo y destellos luminosos para transmitir poder mágico. Estas técnicas eran comunes antes de la llegada del CGI avanzado y ayudaban a crear una sensación de fantasía misteriosa. Otro aspecto fundamental del VFX es el trabajo de dobles de acción y coreografías físicas. Muchas secuencias peligrosas fueron realizadas utilizando especialistas reales en combate y acrobacias. Las escenas de lucha con espadas, caídas y explosiones dependen más del trabajo físico que de manipulación digital. Esto hace que la acción tenga una sensación más pesada y tangible. Arnold Schwarzenegger aporta mucho al impacto visual simplemente gracias a su presencia física. Durante los años 80, los héroes musculosos eran considerados parte esencial del espectáculo cinematográfico. Schwarzenegger prácticamente parece un personaje salido directamente de una pintura de fantasía heroica. Su cuerpo, combinado con vestuario, armas y escenarios gigantescos, ayuda a construir la imagen legendaria de Conan sin necesidad de CGI sofisticado. La película también utiliza miniaturas para algunas tomas de estructuras y escenarios enormes. Esta técnica consistía en construir modelos pequeños, extremadamente detallados, y filmarlos cuidadosamente para que parecieran edificios gigantescos. Era un método muy común en el cine fantástico y de ciencia ficción antes de la revolución digital. Las miniaturas permitían mostrar fortalezas, templos y paisajes imposibles de construir completamente a tamaño real. El diseño de vestuario también forma parte importante del impacto visual general. Cada personaje tiene una apariencia muy definida que ayuda a construir la identidad fantástica del mundo. Los guerreros usan armaduras pesadas y pieles, los magos visten túnicas misteriosas, y los villanos poseen diseños extravagantes que reflejan poder y corrupción. Todo esto contribuye a la experiencia visual, tanto como los efectos especiales. Uno de los puntos más interesantes al analizar la película hoy es cómo envejecieron sus efectos. Algunas personas consideran que ciertos monstruos o secuencias se ven anticuados. Sin embargo, muchos fanáticos del cine clásico sienten exactamente lo contrario.
Creen que los efectos prácticos tienen más personalidad y autenticidad que muchos efectos digitales modernos. Hay una sensación física en las criaturas y escenarios que resulta difícil de replicar mediante computadora. En el cine moderno, los actores muchas veces trabajan frente a pantallas verdes, imaginando criaturas que serán añadidas después digitalmente. En cambio, en Conan the Destroyer, los intérpretes interactúan directamente con monstruos, decorados y objetos reales. Esto ayuda a que las actuaciones se sientan más naturales y conectadas con el entorno. La secuencia del templo donde el grupo busca el cuerno de Dagoth es un gran ejemplo del trabajo visual de la película. Allí aparecen trampas, estructuras gigantes y criaturas guardianas construidas físicamente. El ambiente oscuro y peligroso crea una sensación de aventura clásica muy efectiva. Aunque no existan explosiones digitales espectaculares, la escena funciona gracias a la atmósfera y el diseño práctico. El ritmo visual de la película también refleja el estilo del cine ochentero. Las escenas duran más tiempo y permiten apreciar los escenarios y efectos físicos. En contraste, muchas películas modernas utilizan edición extremadamente rápida para ocultar limitaciones digitales o aumentar artificialmente la intensidad. Aquí, la cámara muchas veces permanece observando directamente las criaturas y decorados, porque realmente existen físicamente. Otro detalle interesante es cómo el sonido complementa los efectos visuales. Los rugidos de monstruos, explosiones mágicas y choques de espadas ayudan enormemente a vender la ilusión fantástica. En varias escenas, el sonido hace que criaturas relativamente simples parezcan mucho más peligrosas e impresionantes. La película también demuestra la enorme creatividad que tenían los equipos de efectos especiales antes de la era digital. Los artistas debían resolver problemas mediante ingeniería práctica, maquillaje artesanal y técnicas fotográficas complejas. Cada criatura requería diseño físico, construcción mecánica y coordinación precisa durante el rodaje. Esto implicaba muchísimo trabajo manual y planificación detallada. El estilo visual de la película está claramente influenciado por ilustraciones clásicas de fantasía heroica. Muchas escenas parecen pinturas vivientes llenas de guerreros musculosos, monstruos grotescos y templos oscuros iluminados por fuego. Esta estética exagerada forma parte fundamental de la identidad visual de Conan y ayuda a diferenciar la película de fantasías más realistas. Aunque algunos efectos puedan parecer limitados hoy, es importante recordar que el objetivo principal era estimular la imaginación del público. En los años 80, ver criaturas gigantes y rituales mágicos en pantalla grande resultaba una experiencia impresionante. La película utiliza creatividad visual para transportar al espectador a un universo completamente diferente. También es interesante observar cómo los efectos prácticos generan una conexión emocional distinta. Cuando un monstruo físico aparece frente al actor, existe una sensación tangible de peligro. Esto puede hacer que ciertas escenas resulten más intensas, incluso si técnicamente los efectos no son perfectos. La imperfección artesanal muchas veces añade carácter y personalidad. La influencia visual de películas como esta puede verse en muchas producciones posteriores de fantasía y videojuegos. El diseño de guerreros bárbaros, templos antiguos y criaturas demoníacas ayudó a definir la estética de fantasía heroica para generaciones enteras. Incluso hoy, muchos artistas y diseñadores continúan inspirándose en el estilo visual de Conan. En conclusión, el VFX y el trabajo visual de Conan the Destroyer representan perfectamente la creatividad del cine fantástico antes de la revolución digital. La película depende principalmente de efectos prácticos, maquillaje, miniaturas, animatrónicos y escenarios reales para construir su universo épico. Aunque carece del CGI moderno, compensa esa limitación con imaginación artesanal y una fuerte identidad visual. Sus monstruos, templos y secuencias mágicas pueden parecer anticuados para algunos espectadores, pero también poseen un encanto especial que muchas películas modernas no consiguen replicar. Más que impresionar mediante realismo absoluto, la película busca crear una aventura fantástica llena de personalidad, y justamente ahí es donde sus efectos especiales siguen funcionando décadas después de su estreno. Esta decisión influyó directamente tanto en el tono de la película como en su estrategia de marketing y distribución mundial. En términos de presupuesto, Conan the Destroyer fue una producción considerable para su época. El estudio invirtió una cantidad importante de dinero en escenarios, vestuario
criaturas, efectos especiales prácticos y secuencias de acción. Aunque actualmente las cifras de producciones modernas son muchísimo mayores, en los años 80 este tipo de películas representaban apuestas financieras bastante arriesgadas, debido a la complejidad técnica de sus efectos visuales y sus extensos rodajes. Gran parte del presupuesto fue utilizado para construir enormes decorados físicos, algo muy común antes de la llegada del CGI moderno. Los templos, palacios y escenarios fantásticos requerían semanas de diseño y construcción. Además, las criaturas mecánicas y los efectos prácticos también demandaban una inversión significativa. Todo esto convirtió a la película en una producción ambiciosa dentro del género de fantasía heroica. Cuando la película llegó a los cines en 1984, el nombre de Arnold Schwarzenegger ya tenía bastante fuerza comercial. Schwarzenegger todavía no había alcanzado el nivel absoluto de superestrella global que conseguiría posteriormente con películas como The Terminator, pero ya era reconocido como una figura importante del cine de acción y fantasía. Su físico imponente y su presencia en pantalla eran utilizados como principal herramienta promocional. La campaña de marketing se enfocó muchísimo en la imagen épica de Conan. Los pósters mostraban espadas gigantes, monstruos, fuego y escenarios oscuros para atraer a los amantes de la fantasía. También se promocionó la película como una aventura llena de acción y criaturas sobrenaturales. En aquella época, los avances cinematográficos y las imágenes promocionales tenían un enorme impacto, porque no existía internet ni redes sociales. El boca a boca y los anuncios televisivos eran fundamentales para el éxito comercial. En taquilla, la película tuvo un desempeño relativamente sólido, aunque no logró superar completamente el impacto cultural y financiero de la primera entrega. Durante sus primeras semanas en cartelera, consiguió atraer bastante público gracias a la popularidad del personaje y al interés generado por Schwarzenegger. Muchas personas acudieron al cine esperando otra experiencia épica de espada y brujería, similar a la original. Sin embargo, las críticas estuvieron divididas desde el principio. Algunos espectadores disfrutaron el tono más aventurero y ligero de la secuela, mientras que otros sintieron que la película había perdido parte de la oscuridad y profundidad de la primera historia. Esta diferencia de opiniones afectó parcialmente el rendimiento en taquilla, porque la recepción crítica influye mucho en el mantenimiento del interés del público durante varias semanas. Aún así, la película logró recaudar una cifra importante para una producción de fantasía de los años 80. Internacionalmente, también tuvo bastante presencia debido a la creciente fama mundial de Schwarzenegger. Mercados europeos y otros territorios extranjeros respondieron positivamente al espectáculo visual y la acción física característica del actor. Es importante entender que el cine de fantasía en esa época no era tan dominante como hoy. Actualmente existen enormes franquicias multimillonarias relacionadas con mundos mágicos y héroes épicos, pero durante los años 80, este género todavía era considerado más riesgoso comercialmente. Por eso, el hecho de que Conan the Destroyer lograra un desempeño razonablemente exitoso ayudó a mantener vivo el interés por películas similares. Aunque algunos críticos consideraron que la película era inferior a su predecesora, muchos espectadores simplemente buscaban entretenimiento escapista lleno de monstruos, magia y combates con espada. Dentro de ese objetivo, la película funcionó bastante bien comercialmente. Además, Schwarzenegger continuó consolidándose como una figura rentable para Hollywood. Otro elemento importante del desempeño comercial fue el merchandising. Durante los años 80, las películas de fantasía y acción empezaban a generar ingresos adicionales mediante juguetes, pósters, revistas y productos promocionales. Conan como personaje tenía una estética muy reconocible, lo que facilitaba la comercialización visual de la franquicia. Aunque no alcanzó niveles gigantescos como otras franquicias posteriores, sí ayudó a fortalecer la presencia cultural de la película. El mercado doméstico, o home media, terminó siendo extremadamente importante para el legado de la película. Después de su paso por los cines, Conan the Destroyer encontró una segunda vida gracias al auge del formato VHS. Durante los años 80 y principios de los 90, los videoclubes eran una parte fundamental de la cultura cinematográfica. Muchísimas personas descubrieron la película alquilándola en cinta VHS. La llegada al mercado doméstico permitió que la película alcanzara una audiencia todavía más amplia. Muchas producciones que no dominaban completamente la taquilla conseguían convertirse en clásicos de culto
gracias a las repeticiones constantes en VHS y televisión por cable. Conan the Destroyer fue exactamente uno de esos casos. Su estilo aventurero y fantástico funcionaba muy bien para el consumo doméstico, porque era una película fácil de disfrutar repetidamente. Las ediciones VHS generalmente destacaban la imagen de Schwarzenegger sosteniendo su espada frente a escenarios épicos o criaturas monstruosas. El marketing seguía vendiendo la idea de una aventura heroica clásica, llena de acción y fantasía. En muchos países, especialmente en América Latina y Europa, estas cintas se volvieron bastante populares entre fanáticos del cine fantástico. Posteriormente, la película también llegó al formato Laserdisc, que aunque era menos popular que el VHS, ofrecía mejor calidad de imagen y sonido. Este formato era especialmente apreciado por coleccionistas y amantes del cine que buscaban experiencias audiovisuales superiores. Las películas de fantasía con escenarios visualmente elaborados, como Conan the Destroyer, se beneficiaban bastante de esta mejora técnica. Con la llegada de la era DVD, a finales de los años 90 y principios de los 2000, la película volvió a experimentar una renovación comercial. Los estudios comprendieron que existía nostalgia por el cine fantástico clásico de los 80 y comenzaron a relanzar muchas películas populares en formato digital. Las ediciones DVD de Conan the Destroyer ofrecían una calidad de imagen más limpia y sonido mejorado comparado con VHS. Además, algunas ediciones especiales incluían contenido adicional como entrevistas, comentarios de producción y material detrás de cámaras. Este tipo de extras resultaban especialmente interesantes para fanáticos del cine fantástico y coleccionistas interesados en los efectos prácticos utilizados durante el rodaje. La transición a DVD también permitió que nuevas generaciones descubrieran la película. Muchos jóvenes que no habían vivido la época original de estreno comenzaron a explorar clásicos de fantasía gracias al formato digital. Esto ayudó a mantener viva la popularidad del personaje de Conan, incluso décadas después del estreno inicial. Posteriormente aparecieron versiones en Blu-ray, que mejoraron todavía más la calidad visual. Las restauraciones en alta definición permitieron apreciar mejor los detalles de vestuario, maquillaje y escenarios prácticos. Aunque algunos efectos especiales podían verse más artificiales en alta resolución, también se hizo evidente el enorme trabajo artesanal realizado por los artistas de producción. Las ediciones Blu-ray fueron especialmente valoradas por coleccionistas y fanáticos de Schwarzenegger. Muchas veces incluían ilustraciones nuevas, material documental y presentaciones más cuidadas dirigidas a amantes del cine clásico. Esto demuestra cómo la película logró mantener un valor cultural importante, incluso muchos años después de su lanzamiento original. La televisión por cable también jugó un papel enorme en la popularidad de la película. Durante décadas, Conan the Destroyer fue transmitida constantemente en canales dedicados al cine de acción y fantasía. Esto permitió que muchísimas personas la vieran repetidamente, fortaleciendo su estatus como clásico de aventuras ochentero. Otro aspecto interesante es cómo la percepción crítica de la película cambió parcialmente con el tiempo. Aunque inicialmente muchos críticos fueron bastante duros, comparándola con la primera película, posteriormente comenzó a ser apreciada más por su entretenimiento puro y su encanto nostálgico. Muchas personas crecieron viendo la película en VHS o televisión y desarrollaron un fuerte cariño por su estilo exagerado y fantástico. En la actualidad, Conan the Destroyer es considerada una película representativa de la fantasía heroica clásica. No suele aparecer entre las obras maestras absolutas del género, pero sí es reconocida como una aventura entretenida y visualmente memorable. Su combinación de monstruos, magia, guerreros musculosos y escenarios épicos continúa atrayendo a fanáticos del cine ochentero. El legado comercial de la película también está relacionado con la evolución de la carrera de Schwarzenegger. Aunque posteriormente protagonizó películas aún más exitosas, Conan ayudó enormemente a construir su imagen de héroe poderoso e imponente. Muchas personas todavía asocian al actor con este tipo de personajes épicos y físicamente dominantes. Hoy en día, las plataformas digitales y servicios de streaming también han contribuido a mantener viva la película. Nuevas generaciones continúan descubriéndola gracias al acceso fácil al catálogo clásico de cine fantástico. Esto demuestra cómo una producción puede seguir generando interés cultural décadas después de su estreno original. En conclusión, el recorrido comercial y doméstico de Conan the Destroyer refleja perfectamente cómo funcionaba el cine de fantasía en los años 80.
Aunque no alcanzó el impacto legendario de la primera película de Conan, sí logró un desempeño sólido en taquilla y encontró una enorme segunda vida gracias al mercado doméstico. VHS, DVD, Blu-ray y televisión ayudaron a transformar la película en un clásico de culto, apreciado por fanáticos del cine fantástico. Su legado continúa vivo, gracias a la combinación de aventura épica, efectos prácticos, nostalgia y la poderosa presencia de Arnold Schwarzenegger como protagonista. Uno de los puntos más interesantes al analizar la película hoy es cómo envejecieron sus efectos. Algunas personas consideran que ciertos monstruos o secuencias se ven anticuados. Sin embargo, muchos fanáticos del cine clásico sienten exactamente lo contrario. Creen que los efectos prácticos tienen más personalidad y autenticidad que muchos efectos digitales modernos. Hay una sensación física en las criaturas y escenarios que resulta difícil de replicar mediante computadora. En el cine moderno, los actores muchas veces trabajan frente a pantallas verdes, imaginando criaturas que serán añadidas después digitalmente. En cambio, en Conan the Destroyer, los intérpretes interactúan directamente con monstruos, decorados y objetos reales. Esto ayuda a que las actuaciones se sientan más naturales y conectadas con el entorno. Conan the Destroyer es una película que divide bastante las opiniones entre los fanáticos del cine fantástico. Para algunas personas, representa una aventura clásica llena de entretenimiento, monstruos y acción épica, mientras que para otras, es una secuela inferior que nunca logró capturar completamente la intensidad de la primera película de Conan. Precisamente por eso resulta interesante analizar tanto sus puntos positivos como negativos, porque la película posee virtudes muy claras, pero también defectos evidentes que afectan la experiencia dependiendo del tipo de espectador. Uno de los aspectos positivos más importantes de la película es la presencia de Arnold Schwarzenegger como Conan. Schwarzenegger prácticamente nació para interpretar este tipo de personajes. Su enorme físico, su expresión seria y su presencia dominante convierten a Conan en una figura imponente, incluso cuando permanece en silencio. El actor logra transmitir fuerza y autoridad de manera natural, algo esencial para que el personaje funcione dentro de un universo lleno de monstruos y magia. Además, en esta secuela, Schwarzenegger muestra una versión ligeramente más madura del personaje. Conan ya no parece solamente un guerrero salvaje obsesionado con la venganza, sino también alguien capaz de proteger y liderar a otros personajes. Esta evolución ayuda a darle más profundidad emocional al héroe. Aunque la película no desarrolla completamente su psicología, sí permite ver ciertos momentos de humanidad y tristeza relacionados con la pérdida de Valeria. Otro punto muy positivo es la atmósfera de fantasía clásica. La película representa perfectamente el estilo de espada y brujería típico de los años 80. Hay templos antiguos, criaturas monstruosas, magia oscura, espadas gigantes y aventuras en tierras misteriosas. Para los fanáticos del género fantástico, este tipo de ambientación resulta extremadamente entretenida y nostálgica. Los escenarios también son uno de los mayores logros de la producción. A diferencia de muchas películas modernas que dependen excesivamente del CGI, aquí predominan decorados físicos construidos realmente para el rodaje. Los templos, palacios y cavernas tienen textura y presencia auténtica. Esto ayuda a que el mundo de Conan se sienta tangible y vivo. Incluso cuando ciertos efectos especiales lucen anticuados, los escenarios mantienen una sensación artesanal muy atractiva. El diseño visual de la película en general merece bastante reconocimiento. Los vestuarios, las armas y las criaturas ayudan a construir una identidad fantástica muy clara. Cada personaje posee una apariencia distinta que refleja su personalidad y función dentro de la historia. Los guerreros parecen salvajes y peligrosos, mientras que los personajes relacionados con la magia tienen una estética más misteriosa y oscura. Otro aspecto positivo importante es el ritmo aventurero de la película. La historia avanza constantemente hacia nuevos desafíos y peligros. Los protagonistas viajan por diferentes lugares, enfrentando trampas, monstruos y enemigos humanos. Esto evita que la película se vuelva aburrida o demasiado lenta. Siempre está ocurriendo algo que mantiene el interés del espectador. Las escenas de acción también funcionan bastante bien dentro del contexto del cine ochentero. Los combates con espadas son físicos y directos, con mucho énfasis en fuerza bruta y presencia corporal. Schwarzenegger y el resto del elenco participan en peleas intensas que resultan entretenidas gracias a la energía física de los actores.
Aunque las coreografías no son tan rápidas o sofisticadas como en el cine moderno, tienen impacto visual y sensación de peligro. La película también se beneficia de su grupo de personajes secundarios. A diferencia de otras historias, donde el héroe prácticamente hace todo solo, aquí Conan está acompañado por un equipo variado de aliados. Cada personaje aporta algo distinto: humor, magia, valentía o apoyo emocional. Esto ayuda a que la aventura tenga más dinamismo y variedad. Grace Jones, como Zula, representa otro punto muy positivo. Su personaje tiene una personalidad fuerte y una presencia física impresionante. Zula no es una simple acompañante decorativa. Participa activamente en las batallas y demuestra valentía constante. Grace Jones aporta carisma y energía agresiva que hacen memorable al personaje. También destaca Mako como Akiro. Su actuación añade sabiduría y calma al grupo protagonista. Akiro funciona como una especie de guía espiritual y aporta momentos de humor más sutiles y reflexivos. La relación entre Akiro y Conan ayuda a equilibrar la brutalidad del héroe con cierta dimensión emocional e intelectual. Otro punto fuerte es el uso de efectos prácticos. Aunque algunos monstruos puedan verse antiguos actualmente, muchos espectadores valoran el trabajo artesanal de maquillaje, animatrónicos y criaturas físicas. Existe una sensación tangible en los efectos especiales que muchas veces falta en producciones modernas completamente digitales. Las criaturas realmente parecen ocupar espacio físico dentro del mundo de la película. La música también contribuye bastante a la experiencia. Las composiciones ayudan a crear una atmósfera épica y fantástica. Durante las batallas y momentos mágicos, la banda sonora aumenta la sensación de aventura heroica. Aunque quizás no alcanza el nivel legendario de otras películas épicas, sí cumple muy bien su función narrativa. Otro aspecto positivo es que la película resulta accesible incluso para espectadores casuales. No necesita demasiada complejidad argumental para entretener. La historia es sencilla y fácil de seguir, lo que permite disfrutar la aventura sin necesidad de prestar atención a demasiados detalles complicados. Esto ayudó mucho a que la película conectara con públicos jóvenes y fanáticos del entretenimiento escapista. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos bastante evidentes. El principal problema para muchos espectadores es la comparación inevitable con la primera película de Conan. La original tenía un tono mucho más oscuro, serio y filosófico. Exploraba temas como la venganza, el dolor, la supervivencia y la brutalidad humana de manera más profunda. Esta secuela simplifica bastante esos elementos para convertirse en una aventura más ligera. Muchos fanáticos consideran que ese cambio de tono perjudicó al personaje. Conan originalmente era presentado como un guerrero trágico, marcado por experiencias violentas y traumáticas. En esta película, aunque todavía conserva algo de esa personalidad, gran parte de la oscuridad emocional desaparece. El resultado es un Conan más accesible, pero también menos complejo. El guión también presenta debilidades importantes. La historia resulta bastante predecible desde muy temprano. Es fácil sospechar que la reina Taramis está manipulando a Conan y que existe una traición detrás de la misión. Esto reduce bastante el impacto de ciertas revelaciones, porque el público prácticamente puede anticiparlas desde el principio. Algunos personajes secundarios tampoco reciben suficiente desarrollo profundo. Aunque el grupo protagonista es entretenido, muchos personajes funcionan más como arquetipos clásicos que como individuos complejos. La princesa Yenna, por ejemplo, tiene momentos interesantes, pero en ocasiones parece limitada al papel de joven inocente que necesita protección. El villano principal también representa una debilidad parcial. La reina Taramis tiene una presencia elegante y manipuladora, pero nunca alcanza el nivel de amenaza verdaderamente memorable que muchos espectadores esperaban después de la primera película. Sus motivaciones son relativamente simples, y el personaje no recibe suficiente tiempo para desarrollarse completamente. Otro problema es que ciertos momentos de humor no funcionan para todos los espectadores. La película introduce más comedia mediante el personaje de Malak y algunas situaciones exageradas. Mientras algunas personas disfrutan este tono más relajado, otras sienten que rompe la atmósfera épica y oscura característica del universo de Conan. Los efectos especiales, aunque encantadores para muchos fanáticos del cine clásico, también pueden ser vistos como un punto negativo para espectadores modernos.
Algunas criaturas y secuencias visuales lucen claramente anticuadas comparadas con estándares actuales. Esto puede dificultar la inmersión para quienes están acostumbrados a CGI avanzado y efectos hiperrealistas. El clímax final con Dagoth también genera opiniones divididas. Algunos espectadores disfrutan el diseño monstruoso y exagerado de la criatura, mientras otros consideran que el combate resulta algo caótico o visualmente extraño. Debido a las limitaciones tecnológicas de la época, ciertos movimientos del monstruo pueden parecer poco naturales hoy en día. Otro aspecto negativo es que la película no profundiza demasiado en el universo iborio. Aunque existen elementos mágicos y referencias a antiguas civilizaciones, la narrativa rara vez explora verdaderamente la historia o complejidad del mundo. La fantasía funciona más como fondo visual para la aventura que como un universo completamente desarrollado. El ritmo, aunque generalmente entretenido, también tiene algunos problemas. Existen segmentos donde la historia parece avanzar simplemente de una pelea a otra, sin suficiente construcción dramática entre medio. Algunas escenas parecen diseñadas únicamente para añadir acción o criaturas nuevas, en lugar de desarrollar realmente la trama. Además, el tono familiar y menos violento hizo que algunos fanáticos adultos sintieran que la película perdió parte de la brutalidad característica del personaje. La primera entrega tenía escenas más intensas y una atmósfera mucho más peligrosa. Esta secuela suaviza bastante la violencia para atraer a una audiencia más amplia. A pesar de sus defectos, muchos de los aspectos negativos dependen completamente de las expectativas del espectador. Quienes esperaban una continuación igual de oscura y seria, probablemente quedaron decepcionados. Pero quienes simplemente buscaban una aventura fantástica entretenida con monstruos y espadas, generalmente disfrutaron bastante la experiencia. En realidad, gran parte del encanto de Conan the Destroyer proviene precisamente de su naturaleza exagerada y aventurera. La película nunca intenta ser extremadamente realista ni filosófica. Su objetivo principal es ofrecer espectáculo escapista lleno de héroes musculosos, criaturas mágicas y escenarios épicos. También es importante considerar el contexto histórico. Durante los años 80, el cine fantástico todavía estaba desarrollándose, y muchas películas del género compartían un estilo teatral y exagerado similar. Juzgarla exclusivamente con estándares modernos puede resultar injusto, porque pertenece a una época muy diferente del entretenimiento cinematográfico. En conclusión, Conan the Destroyer tiene tanto virtudes claras como defectos importantes. Entre sus puntos positivos destacan la presencia carismática de Arnold Schwarzenegger, la atmósfera de fantasía clásica, los escenarios prácticos, la acción entretenida y el encanto visual artesanal del cine ochentero. Por otro lado, sus principales debilidades incluyen un guión predecible, menor profundidad emocional comparada con la primera película, algunos efectos envejecidos y un tono más ligero que dividió opiniones entre los fanáticos. Aún así, sigue siendo una aventura divertida y memorable para quienes disfrutan el género de espada y brujería clásico. Conan the Destroyer fue una producción que reunió a varios creativos importantes del cine de fantasía y aventuras de los años 80. Aunque muchas personas recuerdan principalmente la película por la presencia de Arnold Schwarzenegger como Conan, detrás del proyecto existió un equipo de directores, escritores y productores que definieron el tono, la narrativa y la identidad visual de la secuela. Comprender el trabajo del director y de los guionistas ayuda a entender por qué esta película es tan diferente de la primera entrega de Conan y por qué generó opiniones tan divididas entre los fanáticos. La dirección de la película estuvo a cargo de Richard Fleischer, un cineasta veterano con una carrera muy amplia en Hollywood. Fleischer ya tenía experiencia trabajando en diferentes géneros, incluyendo aventuras, ciencia ficción, thrillers y películas históricas. Antes de dirigir Conan the Destroyer, había participado en producciones importantes que demostraban su capacidad para manejar historias de gran escala y mundos visualmente ambiciosos. Richard Fleischer pertenecía a una generación de directores que crecieron durante la época clásica del cine hollywoodense. Su estilo como director se caracterizaba por ser sólido, eficiente y muy enfocado en el entretenimiento visual. No era un director conocido por un estilo extremadamente artístico o experimental, sino más bien por su habilidad para narrar historias de manera clara y dinámica. Esto resulta evidente en Conan the Destroyer, donde la prioridad principal
es mantener el ritmo de aventura y espectáculo constante. Uno de los aspectos más importantes de la dirección de Fleischer es cómo transformó el tono de la franquicia. La primera película de Conan tenía una atmósfera más oscura, filosófica y brutal. En cambio, Fleischer decidió llevar la secuela hacia un estilo más accesible y aventurero. Bajo su dirección, la película se convirtió en una especie de viaje fantástico, lleno de monstruos, magia y humor ligero. Esto hizo que la película fuera más comercial y familiar, aunque también provocó críticas de algunos fanáticos que preferían el tono serio de la original. El trabajo de Fleischer como director puede verse especialmente en la manera en que organiza las escenas de acción. La película tiene un ritmo muy constante, con peleas frecuentes, persecuciones y enfrentamientos contra criaturas monstruosas. Fleischer sabía cómo mantener el movimiento narrativo y evitar que la historia se sintiera demasiado lenta. Cada nueva localización introduce un desafío diferente, lo que ayuda a que la película funcione como una aventura épica clásica. Otro elemento importante de su dirección es el uso de escenarios físicos y efectos prácticos. Fleischer pertenecía a una época previa al dominio del CGI moderno, por lo que trabajaba principalmente con decorados reales, maquillaje prostético y criaturas mecánicas. Esto le daba a las escenas una sensación tangible y auténtica. El director aprovechó bastante los enormes escenarios y la fotografía para construir una atmósfera fantástica visualmente atractiva. Richard Fleischer también tenía experiencia dirigiendo actores con personalidades muy fuertes, algo importante en una película protagonizada por Schwarzenegger. En aquellos años, Arnold todavía estaba evolucionando como actor, y Fleischer comprendió perfectamente cómo utilizar sus fortalezas. En lugar de intentar convertirlo en un intérprete extremadamente emocional o complejo, el director enfocó la película en su presencia física, su carisma silencioso y su imagen heroica. Bajo la dirección de Fleischer, Conan se convierte en una figura casi legendaria. Muchas escenas están construidas alrededor de la imagen poderosa del personaje. Planos donde aparece sosteniendo enormes espadas, enfrentándose a monstruos gigantes o liderando al grupo de aventureros. El director entendía que el atractivo principal de Schwarzenegger era visual y físico, y explotó eso constantemente durante toda la película. Sin embargo, algunos críticos consideran que la dirección de Fleischer sacrificó profundidad emocional a cambio de entretenimiento ligero. La película rara vez se detiene demasiado en reflexiones filosóficas o conflictos psicológicos complejos. Todo avanza rápidamente hacia la siguiente batalla o secuencia de aventura. Para ciertos espectadores, esto funciona perfectamente, porque mantiene la diversión constante. Pero otros sienten que el personaje de Conan perdió parte de su dimensión trágica. A pesar de esas críticas, Richard Fleischer logró crear una película muy representativa del cine fantástico de los años 80. Su dirección combina acción, fantasía y espectáculo visual de manera efectiva. Incluso hoy, muchas personas disfrutan la película, precisamente por ese estilo aventurero clásico que Fleischer ayudó a construir. En cuanto al guión, la película contó con el trabajo de varios escritores importantes. Uno de los nombres más relevantes relacionados con el universo de Conan es Robert E. Howard, el creador original del personaje. Aunque Howard había fallecido décadas antes de la producción de la película, toda la franquicia cinematográfica existe gracias a las historias de fantasía heroica que escribió durante los años 30. Robert E. Howard creó a Conan como un guerrero bárbaro viviendo en la llamada Era Iboria, un mundo brutal lleno de magia oscura, reinos decadentes y violencia constante. Sus relatos mezclaban aventura, horror y fantasía de una manera muy particular. El personaje rápidamente se convirtió en uno de los héroes más famosos de la literatura pulp. Muchas características presentes en la película, como la fuerza brutal de Conan, los templos antiguos y la atmósfera salvaje, provienen directamente de las ideas originales de Howard. Sin embargo, Conan the Destroyer no adapta una historia específica de Howard. En lugar de eso, utiliza el personaje y ciertos elementos del universo para construir una aventura completamente nueva. Aquí es donde entran los guionistas cinematográficos encargados de desarrollar la historia. Uno de los principales escritores involucrados fue Stanley Mann. Mann tenía experiencia trabajando en diferentes géneros y ayudó a construir el tono más accesible y comercial de la secuela. El guión escrito para la película se enfoca mucho más en la aventura grupal y el entretenimiento constante que en la oscuridad filosófica de las historias originales.
Stanley Mann desarrolló una estructura narrativa bastante clásica. Un héroe recibe una misión aparentemente sencilla, reúne compañeros de viaje, enfrenta peligros crecientes y finalmente descubre una gran traición. Este tipo de construcción era común en películas de fantasía y aventuras, porque permitía introducir fácilmente nuevos escenarios, criaturas y escenas de acción. El trabajo de Mann también puede verse en el equilibrio entre acción y humor. A diferencia de la primera película, esta secuela introduce personajes cómicos y diálogos más ligeros. El personaje de Malak, por ejemplo, existe principalmente para aportar momentos divertidos y aliviar la tensión. Esto demuestra claramente la intención del guión de hacer la película más accesible para audiencias amplias. Otro escritor relacionado con el desarrollo del universo cinematográfico de Conan fue Roy Thomas, conocido por su trabajo adaptando Conan al formato de cómic. Aunque su participación directa en el guión cinematográfico fue limitada, la influencia de los cómics de Conan también ayudó a moldear la estética aventurera de la película. Muchos elementos visuales y situaciones heroicas recuerdan bastante al estilo exagerado de las historietas de fantasía heroica. La escritura de personajes en la película tiene tanto fortalezas como debilidades. Por un lado, cada integrante del grupo posee una personalidad clara y fácil de identificar. Conan es fuerte y honorable, Akiro es sabio, Zula es feroz y Malak es cómico. Esto ayuda a que la dinámica grupal funcione bien y permite que la aventura avance de forma entretenida. Sin embargo, algunos críticos consideran que los personajes carecen de verdadera profundidad emocional. Muchos funcionan más como arquetipos clásicos de fantasía que como individuos complejos. La princesa Yenna, por ejemplo, representa principalmente inocencia y vulnerabilidad, mientras que la reina Taramis encarna la ambición y la manipulación. El guión rara vez explora capas psicológicas más profundas en estos personajes. Uno de los mayores cambios introducidos por los escritores fue la reducción de la violencia extrema y la oscuridad filosófica. La primera película de Conan tenía momentos bastante brutales y reflexiones sobre el sufrimiento humano. En esta secuela, el guión suaviza mucho esos elementos para centrarse en aventura familiar y entretenimiento escapista. Esto ayudó comercialmente a atraer más público, pero también alejó a algunos fanáticos del tono original. El trabajo del director y los guionistas también puede apreciarse en cómo manejan la fantasía visual. La película introduce monstruos gigantes, rituales mágicos y templos misteriosos de manera constante. El objetivo era crear una experiencia épica, donde cada nueva escena ofreciera algo espectacular para el espectador. En ese sentido, tanto Fleischer como los escritores entendían perfectamente cómo construir entretenimiento fantástico clásico. Otro aspecto interesante es cómo equilibran la simplicidad narrativa con el espectáculo visual. La trama nunca se vuelve demasiado complicada, porque la prioridad principal es mantener el ritmo de aventura. Esto hace que la película sea fácil de seguir, incluso para espectadores casuales. Al mismo tiempo, algunos consideran que el guión podría haber desarrollado más la mitología y el universo iborio. La colaboración entre Fleischer y los escritores también permitió aprovechar al máximo las fortalezas físicas de Schwarzenegger. Muchas escenas parecen diseñadas específicamente para mostrar a Conan enfrentando desafíos imposibles mediante fuerza bruta y valentía heroica. Esto ayudó enormemente a consolidar la imagen cinematográfica de Arnold como héroe de acción. En términos de legado, tanto la dirección como el guión contribuyeron a que Conan the Destroyer se convirtiera en una referencia importante dentro del cine de fantasía heroica ochentero. Aunque la película no es considerada tan profunda o influyente como la primera entrega, sí logró construir una identidad propia basada en aventura ligera, monstruos y espectáculo visual. Muchos elementos dirigidos y escritos para esta película influyeron posteriormente en otras producciones de espada y brujería. El concepto de grupos de aventureros enfrentando magia oscura y criaturas gigantes se volvió muy común dentro del género fantástico. Incluso videojuegos y series posteriores muestran inspiración en el estilo visual y narrativo de Conan the Destroyer. En conclusión, el trabajo de Richard Fleischer como director y de los diferentes escritores involucrados definió completamente la identidad de Conan the Destroyer. Fleischer aportó ritmo, espectáculo y una atmósfera aventurera clásica, mientras que los guionistas desarrollaron una historia más accesible y ligera comparada con la oscuridad de la primera película. Aunque algunas decisiones dividieron opiniones entre los fanáticos, el resultado final sigue siendo una aventura fantástica entretenida
y visualmente memorable, que representa perfectamente el estilo del cine de espada y brujería de los años 80. El final de Conan the Destroyer representa el momento más importante y espectacular de toda la película, porque reúne todos los elementos que la historia fue construyendo desde el principio: la traición, la magia oscura, la ambición por el poder y el crecimiento emocional de Conan. Aunque la película mantiene un tono aventurero y más ligero que la primera entrega, su conclusión todavía intenta mostrar una batalla épica entre el heroísmo y las fuerzas oscuras que amenazan destruir el mundo. Para entender completamente el final, primero es necesario recordar cuál era la verdadera misión secreta de la reina Taramis. Desde el comienzo, la reina manipuló a Conan utilizando su mayor debilidad emocional, el recuerdo de Valeria. Ella le prometió que si ayudaba a la princesa Jenna a recuperar el cuerno de Dagoth, entonces usaría su magia para devolverle la vida a la mujer que él amaba. Conan, todavía marcado por el dolor de su pérdida, acepta la misión porque en el fondo sigue aferrado a la esperanza de recuperar aquello que perdió. Sin embargo, a medida que la historia avanza, el espectador empieza a notar señales de que algo no está bien. El comportamiento sospechoso de Bombata, la actitud manipuladora de la reina y los comentarios misteriosos relacionados con Dagoth indican claramente que existe un plan oculto detrás de toda la aventura. Conan y sus compañeros todavía no conocen completamente la verdad, pero el ambiente de traición se vuelve cada vez más evidente. Cuando el grupo finalmente obtiene el cuerno de Dagoth, la situación cambia drásticamente. El cuerno no era simplemente un objeto mágico valioso. En realidad, era una llave necesaria para despertar a una antigua entidad sobrenatural extremadamente peligrosa. La reina Taramis planeaba utilizar el poder de Dagoth para aumentar su dominio y conseguir un poder casi divino. Pero para completar el ritual, era necesario un sacrificio humano, y la víctima elegida era la propia princesa Jenna. Este descubrimiento transforma completamente el significado de la aventura. Lo que parecía una simple misión heroica se convierte en una manipulación cruel, donde Conan y sus aliados fueron utilizados desde el principio. La reina nunca tuvo intención de cumplir su promesa sobre Valeria. Todo era una mentira diseñada para aprovechar la fuerza y habilidades de Conan. Este momento es importante, porque obliga al personaje principal a enfrentar nuevamente el dolor de su pasado. Conan comprende entonces que había permitido que su tristeza lo volviera vulnerable. Durante toda la película, actuó impulsado por la esperanza de cambiar el pasado, pero finalmente descubre que ciertas pérdidas son irreversibles. Esta realización emocional es uno de los elementos más importantes del final, porque representa un pequeño crecimiento interno del personaje. Conan sigue siendo un guerrero brutal, pero ahora entiende que no puede vivir persiguiendo ilusiones imposibles. La traición también afecta la dinámica del grupo. Bombata, quien hasta ese momento había actuado como protector de Jenna, revela abiertamente su verdadera lealtad hacia la reina Taramis. Aunque durante gran parte de la película existía tensión entre él y Conan, ahora ambos se convierten oficialmente en enemigos. Este conflicto era inevitable, porque los dos personajes representan tipos distintos de fuerza. Conan lucha por honor y lealtad, mientras Bombata obedece órdenes y busca cumplir la voluntad de la reina sin importar las consecuencias. Mientras tanto, Jenna es llevada al templo donde se realizará el ritual final. Este escenario representa uno de los lugares visualmente más importantes de toda la película. El templo está lleno de fuego, sombras, estatuas gigantes y sacerdotes oscuros que preparan el despertar de Dagoth. Todo el ambiente transmite una sensación de peligro sobrenatural y decadencia antigua. El diseño del lugar refleja perfectamente la idea de magia prohibida y corrupción espiritual. La princesa Jenna juega un papel interesante durante el final porque representa inocencia dentro de un mundo dominado por ambición y violencia. A pesar de haber comenzado como un personaje ingenuo y protegido, ahora enfrenta directamente la posibilidad de ser sacrificada. El final demuestra cómo el viaje cambió su percepción del mundo. Ella ya no es solamente una joven noble aislada del peligro. Ahora comprende la brutalidad y oscuridad que existen más allá de la corte real. Conan y sus aliados deciden enfrentarse a la reina para salvar a Jenna. Aquí comienza la gran batalla final, una secuencia diseñada para ofrecer acción, magia y espectáculo visual. El grupo protagonista entra al templo, mientras los seguidores de Dagoth realizan el ritual. Las escenas combinan combate físico, caos y tensión constante.
Cada personaje contribuye de alguna manera al intento desesperado de detener el sacrificio. Mako como Akiro tiene un papel importante en esta parte, porque utiliza su conocimiento mágico para comprender el peligro que representa Dagoth. Akiro entiende que no se trata simplemente de detener a la reina. Si la entidad sobrenatural despierta completamente, las consecuencias podrían ser catastróficas. El personaje representa la voz de la sabiduría y la experiencia dentro del grupo. Grace Jones como Zula también destaca durante la batalla final. Su personaje demuestra nuevamente valentía y habilidad física, enfrentándose a enemigos dentro del templo. Zula funciona como una compañera leal, dispuesta a luchar hasta el final para proteger a sus amigos. Su participación refuerza la idea de que el grupo logró formar verdaderos lazos de confianza durante la aventura. Malak, el personaje cómico de la película, también participa en el caos final. Aunque normalmente actúa de manera cobarde o egoísta, el final permite mostrar que incluso él posee cierta lealtad hacia el grupo. Esto ayuda a darle un pequeño arco emocional al personaje. Aunque sigue aportando humor, ya no parece completamente inútil o superficial. Uno de los momentos centrales del final ocurre cuando el ritual logra avanzar parcialmente y Dagoth comienza a despertar. Aquí la película introduce a la criatura monstruosa, que representa la culminación de toda la amenaza sobrenatural. Dagoth aparece como una entidad grotesca y poderosa, creada mediante efectos prácticos y diseño monstruoso típico del cine fantástico ochentero. La aparición de Dagoth tiene un significado simbólico importante. La criatura representa las consecuencias de la ambición descontrolada y el deseo obsesivo de poder. La reina Taramis creía que podría controlar esta fuerza oscura para su beneficio personal, pero rápidamente queda claro que Dagoth es demasiado peligroso para ser dominado. Este tipo de mensaje es común en historias de fantasía. Quienes intentan manipular fuerzas sobrenaturales terminan destruidos por ellas. Visualmente, el despertar de Dagoth está diseñado como un momento caótico y aterrador. El templo se llena de destrucción, mientras la criatura ataca indiscriminadamente. Ya no existe control ni orden. La situación demuestra que las fuerzas oscuras no distinguen entre aliados y enemigos.